Les estoy dejando para en este momento comenzar la grabación. Adelante, doctor, y bueno, y el resto le pedimos que Están todos ahí. Eso lo tiene parlando. Claro. Bueno, muy bien. Hay algunas que sí, otras que no. La verdad, tenemos la algunos presentación micrófonos, Entonces ponete la que usé que se pongan los. tenemos algunos micrófonos activados, a ver si podemos apagarlos, así, Vayan conectando eso capaz porque si ya empezó. Y si no, se ponen eso. capaz que, bueno, no sé, Silvia, si querés Pero se puede conectar solo uno. silenciar. Sí. pero igual están todos. Bueno, muy bien. Empezamos entonces, ¿les No parece? hacemos más esto. No hago más. No hacemos más y vamos a pasar. ¿Qué te explico? Bueno, estamos con el micrófono abierto, Silvia, a ver si se pueden apagar o si el médico puede comenzar. Sí, pero el tema es que queremos hacer. Bueno, muy bien. Bueno, doctor, le damos la palabra entonces para que pueda comenzar. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, me llamo Andrés Martinoni. Yo soy médico CTI del CTI del Evangélico. Hoy vamos a estar presentando, en realidad es cetoacidosis diabética, el tema que vamos a presentar, que si bien es una patología que vemos a menudo en el CTI, no a nivel de, por ejemplo, las infecciones respiratorias, pero 2 por 3 siempre tenemos algún paciente que nos está ingresando por dicho motivo. Hoy vamos a hablar un poco, es una clase sobre todo enfocada más en lo conceptual y en el manejo práctico de estos pacientes. Vamos a ver una metodología quizá que más nueva, vamos a decirlo así, más nueva en lo que tiene que ver con el manejo y que ha servido y a nosotros la hemos utilizado últimamente, que es el sistema de 2 bolsas, que lo vamos a ver a medida que vaya transcurriendo la presentación. Y vamos a estar en conjunto con enfermería y también con nutrición para agregarle también esos aspectos que son esenciales para todo lo que tiene que ver con el tratamiento. Cualquier pregunta o eso, no hay problema, pueden interrumpirme. Yo el chat en general no lo veo mucho, pero cualquier pregunta estoy a las órdenes. Vamos a comenzar entonces. En cuanto a lo que tiene que ver con la introducción del tema, en primer lugar lo que decimos, que hablábamos un poco, es que de todos los trastornos metabólicos que se pueden presentar y que pueden ingresar al CTI, el más frecuente de todos es justamente la cetoacidosis diabética. Algunos, dicho de otra forma, no toda cetoacidosis diabética en realidad tiene requerimiento de CTI, pero varias sí, sobre todo por lo que tiene que ver con el control y con tratamiento, y algunas también por la gravedad. Sea por una forma u otra, en realidad termina siendo el motivo de ingreso más frecuente en lo que tiene que ver con los trastornos metabólicos. Eso que dice ahí, la serie es muy variable, que dice ahí hasta un 40% de las diabetes mellitus tipo 1 debutan de esta manera, es decir, se diagnostican de esta manera. Una persona que no tenía ni idea en realidad que era diabético, la forma de diagnóstico y de presentación, hasta el 40% según algunas series, es mediante una cetoacidosis diabética. También otro dato que ahí no aparece, pero que es muy importante, tenemos que resaltar, es que un 10% de los pacientes que ya están diagnosticados con diabetes tipo 1, un 10% por año va a presentar, hasta un 10%, creo que hay un micrófono. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, Andrés, te escuchamos, y a Silvia también. Bien, de bien. Hasta un 10% de los pacientes que ya están diagnosticados de diabetes van a presentar por año un ingreso a CTI por una causa de cetoacidosis diabética. Es decir, que si en el hospital o de los que son socios, por así decirlo, del evangélico, hay una determinada cantidad de pacientes que ya están diagnosticados, sabemos que un 10% en alguna parte del año van a presentar una cetoacidosis y terminarán ingresando o no al CTI. También hay que destacar que es la principal causa de muerte en diabéticos, o sea que le da otra importancia más. Vamos a ver que la principal causa de muerte como complicación de los pacientes que presentan cetoacidosis es el edema cerebral, que también es la principal causa de muerte en estos pacientes que presentan cetoacidosis, pero en definitiva
todo paciente diabético tiene como principal causa de muerte, ya sea derivado o no, por la cetoacidosis. Vamos a empezar entonces con lo otro, que es la definición. Esta definición, en realidad, bueno, es justamente la manera, si se quiere, de llegar al diagnóstico. Yo siempre digo lo mismo, cuando hablamos de cetoacidosis diabética, ahí mismo en la palabra nomás cetoacidosis diabética, ya están los tres polos, que es el de ceto, de la cetonemia, el de la acidosis y la diabetes, que se refiere a la hiperglicemia. Con esos tres polos es la manera que lo definimos, como dice ahí. La hiperglicemia mayor a 200 miligramos por decilitro, la acidosis, que se diagnostica a través de la gasometría con el pH menor a 7,3, o el bicarbonato menor o sería ahí el bicarbonato menor a 15, y después, como vamos a ver más adelante, en lo que tiene que ver con la fisiopatología, el déficit de insulina lleva al aumento de los cuerpos cetónicos y por ende a la acidosis. Entonces, por los cuerpos cetónicos, sobre todo por el beta-hidroxibutirato, en ese caso mayor a las 3 cruces, se diagnostica todo lo que tiene que ver con la cetonemia, en ese caso que es positiva. Esta es una definición en realidad de la severidad, es una estratificación de la severidad. Anteriormente se estratificaba en 3 niveles: leve, moderada, severa. Pero después se vio y se revisó en las últimas guías NICE o NICE, pero que esto en realidad no lleva a ningún cambio en todo lo que tiene que ver con lo operativo, con el tratamiento. Entonces es mejor estratificarlo en 2 niveles: leve a moderada si se quiera, con esos valores de pH de 7,1 para arriba, o severa en un pH de 7,1 hacia abajo. Esto va a ser importante en lo que tiene que ver con sobre todo después en el tratamiento, en lo que tiene que ver con una estimación del porcentaje de deshidratación. Ustedes vieron ahí que en uno le podemos estimar un 5% y en otro un 10%. No va a cambiar tanto en realidad después en la operativa final, pero sí para hacer los cálculos es importante tener ese dato en cuenta, porque no es lo mismo agregarle cierta cantidad de volumen que otra según el grado de deshidratación. Esto es un poco lo que tiene que ver con la fisiopatología. Es decir, hay un déficit, que eso ya lo sabemos, de la diabetes, en el caso sobre todo de la diabetes tipo 1, déficit de insulina que puede ser absoluto o relativo, pero hay un déficit. Y en conjunción con ese déficit y a consecuencia de ese déficit, se desencadena todo el sistema contrarregulador de las hormonas contrarreguladoras. En realidad hay varias, yo puse ahí la principal, que es el glucagón, que las funciones, no las vamos a poner a detallar acá, pero son contrarias a lo que es la insulina. Si la insulina a grandes rasgos disminuye la glicemia, ya vamos a ver después por qué, el glucagón la aumenta. Y además, todo el resto de las hormonas contrarreguladoras, como ustedes ya saben, quizá la adrenalina, la hormona del crecimiento, el cortisol, que todo en conjunción perpetúan más el déficit de insulina, ya sea absoluto o relativo. ¿Por qué decimos absoluto o relativo? Absoluto, como la palabra lo dice, por ejemplo, es cuando el individuo se queda sin reservas ninguna de insulina, y esa es muchas veces la forma de presentación a través del debut. O en un paciente que ya sabemos que es conocido, omite una dosis de insulina que se tiene que instaurar, entonces no tiene insulina y se queda con ese déficit absoluto. Y relativo puede ser en un paciente que aún tiene alguna reserva o que se está suministrando de manera correcta las dosis, en un paciente conocido que se está suministrando de manera las dosis, pero hay algo en su organismo, algo que le genera, por ejemplo, estrés, como por ejemplo puede ser una infección. Por eso nosotros muchas veces en un debut o en un paciente conocido que tiene una cetoacidosis buscamos un foco infeccioso o una La mamá infección, sigue. porque Sí, sí, ahora más o menos sí. porque a través de eso es como se puede desencadenar, o en un paciente que también conocido, que se suministra correctamente las dosis de insulina y que hizo una transgresión dietética, por ejemplo, algo muy frecuente que a veces sucede en la adolescencia, y que, bueno, a partir de todo eso se desencadena todo lo que es la cetoacidosis diabética. Para ver un poco así rápido de la fisiopatología, ustedes piensen así, de repente, es decir, la célula necesita energía para todos los procesos metabólicos que se le ocurra, para vivir, para lo que sea. Esa energía
en su mayor parte se obtiene a través de la glucosa. La manera de incorporar glucosa a la célula, en la mayoría de las células, es a través de la insulina. Es el mecanismo más eficiente que hay. Si no hay insulina, no se puede incorporar glucosa a la célula, entonces la célula necesita o sensa eso y necesita, en definitiva, activar todo ese mecanismo contrarregulador que termina siendo no peor, pero perpetuando la hiperglicemia, porque ya que, ya que hay hiperglicemia y no hay insulina para ingresar la glucosa a la célula, el aumento de las hormonas contrarreguladoras terminan perpetuando aún más eso. Y en toda esa cinemática, digamos, la célula tiene que encontrar otra vía para poder tener energía. Y esa es la vía que lo hace a través de los ácidos grasos, es decir, a través de los lípidos, los ácidos grasos, que la vía final lleva a la producción de los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, en definitiva, lo que hacen es producir cetonemia y, como tienen ese componente ácido, la acidosis. O sea que de esa manera se produce la hiperglicemia y la acidosis que nos lleva a toda esa vía final de la cetoacidosis diabética. Igualmente, eso no es la única alteración que hay. Otra de las alteraciones importantes es las alteraciones de los iones, sobre todo del sodio y del potasio. Ustedes piensen que hay una diuresis osmótica, es decir, la osmolaridad depende de varios factores, entre ellos el sodio y el potasio, pero también depende de la glicemia. Entonces, un aumento de la glicemia en sangre lleva a un aumento de la osmolaridad y por ende sobrepasa la capacidad del riñón y se produce una diuresis osmótica. Entonces, estos pacientes generalmente tienen poliuria y por ende se terminan deshidratando, y en esa poliuria no solamente es un mecanismo para perder para perder glucosa, sino que también lleva a diferentes mecanismos que pierden sodio y potasio. Por eso vamos a ver que estos pacientes lo que tienen es un déficit absoluto de sodio y de potasio. Eso no quiere decir que en el ionograma necesariamente tenga que aparecer hiponatremia o hipopotasemia. De hecho, muchas veces aparece hipernatremia y hipopotasemia. Y bueno, esto es por varias causas, pero la principal es que muchas veces el riñón pierde más agua que potasio, entonces quedan pacientes que si bien tienen bajo corporalmente el sodio y el potasio, la relación con el agua, se pierde más agua que el sodio y ya pueden aparecer estas otras alteraciones. Vamos a ver más adelante que las alteraciones del sodio y de potasio son de las más importantes. El sodio en lo que tiene que ver con lo cerebral, y ahí entra todo el juego del edema cerebral, que también es muy importante, y el potasio en lo que tiene que ver con las alteraciones cardiovasculares. El potasio tiene muchas alteraciones que puede producir, pero las más importantes y las más agudas y las más complicadas que pueden llegar a ser en el CTI son las relacionadas al sistema cardiovascular. Esto es un poco una tabla que tiene que ver con la paraclínica que tenemos que pedir al ingreso y después cada 2, cada 4 horas esta corrección de la acidosis. Siempre, digamos, el polo de las 4 exámenes que tenemos que pedir constantemente es la gasometría, la glicemia, la cetonemia y el ionograma, por todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Porque eso es en definitiva lo que hace el diagnóstico y también sirve para el seguimiento. Pero también al ingreso es importante pedir otros estudios paraclínicos, como puede ser la función renal, porque eso nos va a condicionar también un poco después el tipo de suero o la cantidad de los iones que le vamos a poner en el suero, y después sí, el electrocardiograma, porque le decía de las alteraciones del potasio, y después, en el caso de, como dijimos, en los déficits, sobre todo relativos, una infección puede haber subyacente que genere un estrés al organismo y que en definitiva haya llevado a la cetoacidosis. Por eso también es importante tener en cuenta el polo infeccioso y pedir hemograma, PCR, PCT, bueno, una radiografía de tórax, porque generalmente las infecciones respiratorias son de las más frecuentes en los individuos que presentan cetoacidosis. Esto es un poco el monitoreo. En realidad el monitoreo es básicamente clínico. Clínico y si se quiere de la parte paraclínica, entre comillas, es el hemoglucotest. Pero después lo más importante es la clínica. Eso es lo que nos dice si un paciente en definitiva va a seguir en buena instancia o no y estar atentos a las posibles complicaciones. Sobre todo los 3 grandes sistemas, el respiratorio, el hemodinámico y el neurológico, y como es una enfermedad metabólica, le agregamos también el polo metabólico. De lo respiratorio, bueno,
ya sabemos del trabajo respiratorio, lo que significa. Estos pacientes, como ustedes bien saben, al presentar acidosis, sabemos que el mecanismo, si se quiere, no es el más eficiente, pero sí el más rápido para compensar esa acidosis es el respiratorio. Entonces, tenemos que aumentar la ventilación y la manera de aumentar la ventilación es aumentar el volumen minuto y sobre todo lo hacemos con la frecuencia respiratoria y también con la fracción inspirada, con la cantidad de aire que movemos entre uno con lo que es el drive. En ese caso se va a presentar, como vemos típico en estos pacientes, que mucho más típico mientras más grande es el paciente y mientras más profunda es la acidosis, con la respiración de Kussmaul, que es una, si se quiere, polimnea profunda bien característica, que lo que hace es bajar la presión en sangre de CO2 y de esa manera compensar la acidosis metabólica que estamos viendo. Eso se ve claramente en la gasometría, por eso estos pacientes generalmente tienen la PCO2 disminuida como mecanismo compensatorio. Y después la hemodinamia. Bueno, la hemodinamia siempre es también parte del ABC, de todo lo que tiene que ver con el monitoreo de los determinantes de gasto cardíaco. Sobre todo, estos pacientes muchas veces están taquicárdicos, piensen que también están deshidratados, y la taquicardia es como mecanismo compensador. Siempre es muy importante evaluar la compensación en lo que tiene que ver con la deshidratación y la perfusión. Eso va a ser muy importante porque estos pacientes también, la acidosis metabólica que tienes a partir también de hiperlactacidemia por todo el mecanismo fisiopatológico que vimos, y muchas veces todo eso puede estar concomitante con alteraciones en la perfusión. La escala de Glasgow es sumamente importante. Un paciente que presenta deterioro en la escala de Glasgow hay que siempre sospechar de que tenga algún elemento de hipertensión endocraniana o llámese la consecuencia del edema cerebral, que lo vamos a ver más adelante, un poco la fisiopatología y los riesgos que tiene. Y después lo metabólico, que ahí si se quiere es lo más paraclínico con el hemoglucotest, sobre todo horario en los primeros momentos y que después se puede espaciar un poco más según la evolución del paciente. Los balances hídricos, ni que hablar, que son importantísimos, cada 4 o 6 horas, constatando un poco la diuresis, el ritmo diurético, porque eso nos va a guiar un poco la reposición, no solamente guiarla en cuanto al tratamiento, sino que también va a ser algo que en definitiva es fidedigno para ver si estamos realizando de manera adecuada el tratamiento o no, y determinando con otras cuestiones lo que tiene que ver con su grado de deshidratación. Después, en lo que tiene que ver con el tratamiento tiene básicamente tres polos. Una cuestión que se llama de la reanimación, que es en los primeros momentos cuando nos llega el paciente, que muchas veces en realidad eso, si se quiere, a veces no lo ve tanto el pediatra intensivista en el STI, sino que es más de la emergencia, sobre todo cuando llega el paciente, vamos a decir, virgen de tratamiento, o la móvil que ya se lo inicia de repente con un suero fisiológico en la primera etapa. Esa será la reanimación, la reanimación. Después, lo que tiene que ver, tratar la deshidratación. Ya dijimos que estos pacientes se deshidratan y ahí vamos a estar viendo este sistema un poco más adelante de las dos bolsas para realizar una correcta hidratación del paciente, que vamos a ver que es lenta y después vamos a ver también por qué. Y después el tratamiento de la acidosis, en donde ahí la BDT es la insulina, que va a ser lo más importante para corregir la acidosis. Vamos a ir viendo cada uno. Esto es lo que tiene que ver con la reanimación, bueno, eso es clásico, como todo paciente, el ABC. Si algún paciente presenta alguna alteración de los tres grandes polos, más allá de toda la patología que pueda presentar, siempre tenemos que estar con el ABC, que ya, bueno, lo conocemos de memoria y no varía tanto en lo que tiene que ser con el ABC de otros pacientes. Ya habíamos visto lo de Kussmaul, la compensación de la acidosis que hablamos anteriormente, y acá hay que tener cuidado con alguna de las cuestiones. Generalmente es muy poco frecuente que un paciente termine intubado y conectado al ventilador y ventilado en CTI. No es lo habitual realmente, son pocos. Una de las causas, como vamos a ver más adelante, es el edema cerebral. Pero hay que tener en cuenta siempre que un paciente que ventilamos, nosotros, si además lo pseudoanalgesiamos, le sacamos ese mecanismo compensatorio de la acidosis. O sea, que habrá que setear los parámetros de determinada manera para mantener una ventilación acorde que no perpetúe la acidosis. Porque si nosotros ponemos una ventilación acorde para obtener una PCO2 cercana a 40, como podría ser lo normal, y no corregimos la acidosis metabólica de manera adecuada, eso sí o sí nos va a perpetuar la acidosis con el pH mucho más
ya que le estamos sacando ese mecanismo de compensación que hablábamos. Después, uno de los aspectos más importantes y también más relevante es en cuanto a los accesos vasculares. Accesos vasculares también, sumamente raro que un paciente eh, requiera un acceso venoso profundo. De hecho, tampoco es lo adecuado porque en todo este cuadro clínico y metabólico, estos pacientes tienden a trombosar más fácilmente estos accesos. Entonces, lo ideal es conseguir unas vías venosas periféricas. Lo ideal son 3 vías. ¿Por qué 3 vías? Justamente, una para la insulina, que tiene que justamente estar goteando sola, otra para los sueros, que vamos a ver ahora más adelante, los sueros para hidratarlo de la manera adecuada, y una tercera vía venosa periférica para la extracción de los exámenes, que ya vimos que en estos pacientes es muy asidua, cada 4 horas vamos a tener que estar aproximadamente sacando exámenes. En lo posible, eso es lo ideal. Si no se pueden, se realizarán 2, una para la insulina y otra para los sueros y la extracción de los exámenes. En la primera hora, sobre todo en lo que tiene que ver con la reanimación, en el paciente que llega virgen, bueno, tenemos justamente que reanimarlo. Para reanimarlo hay que ponerle volumen, ahí dice como si fuera una carga justamente de suelo fisiológico a 20 cc kilo, que acorde a la clínica del paciente se puede repetir o no. Es muy importante tener en cuenta saber discernir si, también por la clínica, si el paciente está deshidratado y tiene un porcentaje considerable de deshidratación, o también presenta elementos de shock, es decir, que esa hipovolemia se transformó en shock y ya tiene algún elemento que altera el sistema hemodinámico para definirlo como shock. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que según ese volumen que le hayamos administrado, en caso de que un paciente esté en shock, no se le debe restar al volumen total que después vamos a poner, y si en caso de que el paciente no venga en shock y nosotros le administramos determinada cantidad de volumen, para después la hidratación vamos a tener que restar ese volumen. Ahora lo vamos a ver bien igual. Muchas veces en CTI lo que hacemos con los pacientes en general, cuando presentan una acidosis metabólica considerable con determinados valores, es corregir estos pacientes con bicarbonato. En estos casos no se corrigen, salvo excepciones, que son las que aparecen acá y que vamos a ver, porque todo eso perpetúa y tiene mayor riesgo en lo que tiene que ver con el edema cerebral. Entonces, salvo esos casos, como dice ahí, pH menor de 6,90, que es un pH ya considerable, con alteraciones de la contractilidad cardíaca, hiperpotasemias con alteraciones en el electrocardiograma, bueno, en esos casos sí corregiríamos con bicarbonato, porque bueno, lo que prima ahí es justamente sacar al paciente de ese pH o esas alteraciones cardíacas que pueden revestir gravedad extrema más allá del riesgo del edema cerebral. Esto es lo que tiene que ver con el otro polo, la deshidratación. Ahí bien en la parte superior dice la fórmula ya bastante conocida, que es el aporte basal para calcular cuánto le tenemos que dar nosotros de suero, ¿no? Entonces calculamos el aporte basal de un paciente en 48 horas, a eso le agregamos el déficit de deshidratación, que si no se acuerdan cómo calcular el déficit de deshidratación, se acuerdan que hoy habíamos dicho que podíamos estimarlo según la severidad en leve, moderada o grave en 10 a 5%. 5% es lo mismo que decir 50 cc kilo y 10% es lo mismo que decir 100 cc kilo. Es todo un estimativo, no quiere decir que sea exactamente así. Y a eso le restamos, como dice ahí, el volumen de expansión. El volumen de expansión, recuerden que solamente se resta en caso de que el paciente esté deshidratado, pero no en shock. Si el paciente viene en shock, no le restamos el volumen de expansión. Todo eso se suma y se divide en 48 horas y ahí nos queda el goteo por hora que tiene que recibir el paciente. ¿Por qué lo hacemos en 48 horas y no le calculamos el goteo en 24 o en 12? Bueno, por lo que hablábamos un poco de las posibles complicaciones. Es decir, uno de los conceptos más importantes es que una cetoacidosis diabética se corrige su deshidratación de manera lenta. ¿Por qué? Porque si no perpetuamos el riesgo sobre todo de edema cerebral. Ustedes piensen que en un caso agudo, estos pacientes están con una hiperosmolaridad, por lo que decíamos, si bien el déficit de sodio y potasio es absoluto, tiene una hiperglicemia que le agrega osmolaridad. Entonces, por osmolaridad, uno tendería a pensar
de que el agua va más de lo intracelular a lo extracelular y que en definitiva el sistema nervioso central se termina deshidratando. Pero esto no es así. En realidad, el sistema nervioso central y todo el organismo tiene diferentes mecanismos para compensar esa hiperosmolaridad. Entonces lo que se hace es ganar determinados osmoles a nivel intracelular. Cuando nosotros corregimos a nivel extracelular esa osmolaridad muy rápido, al sistema nervioso central de manera intracelular no le da tiempo a corregir nuevamente esa hiperosmolaridad que había sido como mecanismo compensatorio inicial. Entonces, todo lo que tiene que ver con el movimiento de los líquidos tiende a ir de lo extracelular a lo intracelular y así producirse el edema cerebral. Si esa corrección es más lenta, como en 48 horas, al sistema nervioso central le da para corregir adecuadamente esos osmoles y prevenir una de las complicaciones más importantes, que es el edema cerebral. Eh, Ahora vamos a ver un poco los sueros, cuánto tienen que tener de sodio y cuánto tienen que tener potasio. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo ahora en cada una de estas diapositivas. Esto es un poco la fórmula ya más que conocida de Holiday y Ziegler para ver bien cuál es el volumen basal que requiere un paciente según el peso. También es un estimativo, en realidad es una de las tantas fórmulas, no todas son tan estrictas y tan así específicas, sirve como orientación si en el momento, bueno, no sabemos cuánto colocarle a un paciente, no tenemos bien claro, bueno, por esta fórmula lo podemos hacer y sabemos que es, entre comillas, una fórmula segura con la que podemos actuar. Pero bueno, hay varias, no solamente estas, son todas similares, en realidad lo importante es más o menos tener un estimativo de cuánto le vamos a colocar a un paciente. Y si no, para los que no deseen hacer esto, bueno, para los que no deseen hacer la cuenta, o bueno, no me acuerdo cómo es la cuenta, no tengo bien claro, y esto es una tabla que en definitiva, digamos que ya hizo todo el estimativo y las cuentas para un porcentaje de deshidratación del 10%, y entonces lo único que se necesita saber del paciente es cuánto pesa. Nada más que eso, y ya sabemos qué suero le tenemos que colocar, una vez que corregimos, que terminamos la etapa de reanimación, ¿no? Que lo sacamos del shock o de esa primera fase con suero fisiológico. Entonces, fíjense, vamos a poner un ejemplo cualquiera. Ahora vamos a ver qué suero indicarle, pero si un paciente pesa 15 gramos, 15 kilogramos, perdón, nos fijamos ahí en la tabla, 15 kilos, lo que tienen que gotear los sueros por hora, ahí dice como 15, 74 mililitros hora. Es bien sencillo, en realidad si uno se pone a hacer las cuentas, realmente da eso, es todo un estimativo. Estas tablas son de esas tablas que son importantes tenerlas a mano, porque enseguida ya sabemos, o según el peso de un paciente, cuánto colocarle de goteo por hora y cuánto necesita en las primeras 24 horas. Así que, bueno, es una tabla que me pareció importante colocarla por eso mismo. Bueno, y acá es, si se quiere, una de las novedades que de repente queríamos presentar y que se pueden manejar los pacientes de diferente manera a como quizás se venían manejando de años atrás. Y es justamente el sistema de dos bolsas, que no sé si Tania o alguien en este aspecto quiere comentar algo o aportar algo. Hola, buenas tardes. Para los que no me conocen, soy Tania, la nurse del vespertino del CTI pediátrico, y la verdad que el sistema de bolsas a nosotros nos ha ayudado pila a la parte de enfermería, porque antes podíamos cambiar en una guardia 5 o 6 veces los sueros, hacerle un suero oficio más con tanto potasio, un suero glucosado, y con el sistema de bolsas es mucho más fácil, porque según el hemoglucotest nosotros subimos o bajamos los goteos. Entonces a la parte de enfermería ayudó un montón, ¿no? Porque antes teníamos como más trabajo, simplificó y para el paciente es mejor también. Bárbaro. Vamos a empezar a explicar un poco este sistema de dos bolsas, que calculo que la mayoría de ustedes igual lo conoce, pero es importante siempre repasarlo y explicarlo un poco. Justamente se llama dos bolsas porque al paciente, por una misma vía, le van a estar colgando y goteando dos bolsas al mismo tiempo. Lo único que vamos a hacer nosotros es, ahora vamos a ver cómo se forma una bolsa y cómo otra, es cambiar el goteo de una bolsa u otra para cambiar la concentración de glucosa.
Las dos bolsas que gotean un paciente y gotean, vamos a decir, en I, confluyen y gotean por la misma vía al mismo tiempo, las dos bolsas en realidad en lo único que varían es en la concentración de glucosa. En una bolsa, que podemos llamar bolsa A o bolsa 1, lo que vamos a hacer es nada más que colgar un suero fisiológico, y a eso le vamos a adicionar una concentración de cloruro de potasio o una concentración de potasio de 40 equivalentes por litro. Esto, dicho así más o menos rápidamente, son 3 ampollas en un litro de KCl al 10%, si no me equivoco, da 40 equivalentes por litro. Eso tiene nada más que la bolsa 1. La bolsa 2, por otro lado, tiene exactamente la misma concentración de iones, lo único que tiene una glucosa que va a estar al 10%. Entonces, la manera de armar esta bolsa, se pone un litro de suero glucosado al 10%, se le adiciona la misma cantidad de potasio y hay que adicionarle sodio hasta llevarlo a la misma concentración que el sodio en un suero fisiológico, que son aproximadamente 8 ampollas del sodio al 10%, de NaCl al 10% aproximadamente queda en eso. O sea que las bolsas, lo único que difieren una de otra es la glucosa. Y después, si ustedes, si seguimos bajando, lo que vamos viendo es un poco la concentración de glucosa que queremos lograr. Imagínense que le sacamos un hemoglucotés al paciente y nos da que tiene una concentración o una glicemia, entre comillas, de 175, por decir algo. Entonces, entonces lo que hacemos es, nos fijamos en la tabla, vemos acá que dice entre 150 y 199, bueno, la concentración de glucosa que tiene que estar es del 7,5%. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr la concentración de 7,5% si tenemos un suero en donde no tengo nada de glucosa y otro suero en donde tengo el 10% de glucosa? Bueno, como dice ahí, es una parte de la bolsa 1 por 3 partes de la bolsa 2. Imagínense, vamos a decir algo, que el goteo de ese paciente que nosotros le estamos calculando por hora es 80 mililitros hora. Bueno, le hicimos todos los cálculos, o nos fijamos en la tabla y nos dio 80 mililitros hora. Entonces, lo que hacemos es 3 por una parte. En definitiva, lo que hacemos es, dividimos entre 4, ¿no? Dividimos entre 4, 80 dividido 4, 20. Entonces, una parte, eso sería una parte, que es lo que gotea la bolsa 1, a 20, y la otra parte, las otras 3 partes van a gotear la bolsa 2. Entonces, le pediríamos, desde el punto de vista médico, si estamos de ese lado, le pedimos a enfermería que lo que haga es gotear, en este caso, porque en este caso, la bolsa número 1, que es la que tiene solamente suero fisiológico con potasio a 20, y a 60, que serían 3 partes, la bolsa número 2, que es la que tiene suero glucosado. De esa forma, nosotros logramos una concentración final de glucosa que le queremos colocar al paciente de 7,5%. Y así con todos esos valores. Algo muy importante que hay que hablar, es decir, los pacientes nunca son recetas de cocina. Bueno, estos son estimativos y nosotros tendremos que ir viendo también un poco la situación clínica y la labilidad en cuanto al aumento y la facilidad, porque no todos los pacientes se comportan de la misma manera. Entonces, bueno, esto es un estimativo. También ustedes recuerden que no lo tenemos que hacer por la glicemia. La glicemia generalmente la sacamos cada 4 horas. Y esto no es más fidedigno, pero sí más práctico y también más asiduo en cuanto a los controles, hacerlo a través del hemoglucotés. ¿Por qué? Porque cada 1 hora lo vamos quizá a tener que estar modificando. Recuerden que estos pacientes, y sobre todo los pacientes en debut y los pacientes más pequeños, mientras más pequeños, más labilidad presentan a los cambios de glicemia, que lo cual puede ser una complicación muy importante, porque no tanto la hiperglicemia, porque ya el paciente está en hiperglicemia, pero sí en hipoglicemia. Recuerdo que hace poco tuvimos un paciente justamente en el CTI que estaba muy lábil en cuanto a los cambios, y apenas le cambiamos un suero, no recuerdo ahora qué concentración de glucosa tenía por esta tabla, enseguida presentó una hipoglicemia y una depresión de conciencia que tuvimos que hacerle suero glucosado justamente para mejorarlo. Entonces, lo que quiero decir es que, bueno, es un estimativo, es una guía, como todo, no es
la panacea y tampoco es que una receta de cocina que, bueno, le dio justo, le dio 249 o el 249,5, ¿cuánto le hago? Bueno, eso también va un poco en el criterio clínico de cada uno y de conocer al paciente realmente lo que es lo que precisa en cada momento. No sé si entendieron o tienen alguna pregunta, porque sobre todo esto era uno de los aspectos más relevantes. Capaz que pueden aportar algo más, o bueno, o eso, lo de la I, o cómo es que se conecta específicamente las dos bolsas para que puedan gotear al mismo tiempo. Bueno, si no seguimos. Nos queda la parte final del tratamiento. Otro de los polos del tratamiento es la acidosis. Es decir, acidosis es igual a insulina. No existe corrección de la acidosis si no se agrega insulina, por la fisiopatología que vimos. O sea que tenemos que iniciar sí o sí la insulina. ¿Cuándo iniciarla? Luego de la primera hora de la fluidoterapia. Generalmente cuando después hacemos la reanimación, después de esa primera hora estamos adecuados como para empezar la insulina. Las dosis de inicio, bueno, como dice ahí, en realidad, de 0,05 a 0,1 unidades kilogramo, kilo hora. Esta es una de las cosas más importantes a preparar y es una de las cosas donde hay que tener más atención en la indicación y en la preparación. Ahí vimos una dilución muy estándar y muy fácil, que es 100 en 100 unidades de insulina en 100 de suero fisiológico, porque la relación queda 1 a 1 y es bastante sencillo de calcular. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. En niños pequeños, sobre todo ni que hablar en lactantes o en los que están en 2, 3 años, como dijimos, presentan más la habilidad y también presentan mayor la habilidad a la insulina. Entonces, preferimos en ellos empezar con 0,05 y ir viendo un poco más en cuanto a lo que tiene que ver con la corrección de la acidosis, justamente por esta labilidad y por las complicaciones que puede tener. Ustedes piensen, una cosa muy importante es que si un paciente que muchas veces hacemos así, tenemos un paciente que todavía sigue acidótico, pero que le bajó rápidamente la glucosa. Entonces decimos, le bajó rápidamente la glucosa, vamos a bajarle también la insulina y a subirle un poco la glucosa. En realidad, si el paciente sigue acidótico, siempre y cuando sea posible, y como dice ahí, la glicemia no se venga demasiado abajo y no sea menor de 150, tenemos que tratar de mantener la dosis de insulina. ¿Por qué? Porque como dijimos, acidosis es igual a insulina. No vamos a corregir la insulina, la acidosis, si no agregamos insulina. Entonces, por más de que se pueda bajar la concentración, no digo que no, hay que tratar de mantener la concentración adecuada para, sobre todo, poder corregir de la manera más precoz y mejor la acidosis. Así que bueno, eso es como algo a tener en cuenta cuando nosotros decidimos bajar la concentración de insulina, pero todavía el paciente sigue acidótico. Hay que saber que esa acidosis se puede o hasta perpetuar más o demorar más tiempo en corregirse, justamente por el descenso de los valores de insulina que está boteando. Esto es más el segundo día, un paciente donde generalmente mejoran, obviamente en el primer día, se hidrataron, corrigieron la acidosis o están en vía de corrección la acidosis. ¿Qué podemos hacer en ese segundo día? Recuerden que la corrección de la deshidratación es en 48 horas, o sea que este segundo día también es muy importante, pero un concepto que me parece muy importante ahí es el del inicio de la vía oral. Eh, y vieron eso que dice entre paréntesis, no es necesaria la corrección total de la acidosis, porque muchas veces hemos visto que, por ejemplo, bueno, no iniciamos la vía oral hasta que no se corrige la acidosis. No, en realidad se puede corregir, se puede iniciar de manera progresiva, obviamente, la vía oral aún con la acidosis no de todo resuelta. Podemos tener una acidosis severa, eso está claro, pero sí en vías de corrección puede haber algún elemento de acidosis en la gasometría, igualmente iniciar la vía oral. De hecho, mejora la corrección también de la acidosis. Lo que sí tiene que haber mejorado ostensiblemente es la deshidratación. Para que un paciente inicie progresivamente la vía oral, sí tiene que sí o sí salir de ese estado de deshidratación. No quiere decir que tampoco se corrija al 100%, pero no puede estar un paciente francamente deshidratado. Después sí, en un paciente que no está deshidratado, corrigió la acidosis y tolera la vía oral, bueno, estamos adeptos a iniciar, adecuado para iniciar la insulina subcutánea. Generalmente lo que hacemos es iniciar la insulina subcutánea, mantener la insulina intravenosa cristalina en goteo por 1 hora más
y si el paciente se mantiene con los valores adecuados en lo que tiene que ver con la glicemia, podemos después paulatinamente no suspenderla y dejar o pasar toda la insulina subcutánea. Y ahí es cuando, puede ser antes, puede ser después, hacemos ya la consulta con el endocrinólogo para, bueno, adecuar un poco las dosis de la subcutánea, NPH, los ajustes con lo que tengan que ajustar. Eso generalmente es más de, si bien muchas veces lo iniciamos nosotros, pero después es más de resorte del endocrinólogo. Y esto finalmente que quería hablar es la complicación más importante en realidad, que justamente es el edema cerebral. El edema cerebral es la complicación más importante. ¿Por qué? No por frecuencia, pero sí por gravedad y por mortalidad, es decir, por mortalidad. Porque fíjense lo que dice ahí, mortalidad hasta el 25%. Las series son muy variables, algunos dicen 10, hay hasta 25, pero si estimamos las series donde hay mayor porcentaje de mortalidad, fíjense que 1 de cada 4 pacientes que presentan edema cerebral fallecen. O sea que es una mortalidad más que considerable, por eso es una entidad que hay que conocer no solamente, como les decía anteriormente, no solamente desde el CTI, sino desde que se recibe el minuto cero al paciente. ¿Por qué? Porque ese paciente, si bien puede haber otras causas, las alteraciones en la conciencia o los signos de hipertensión endocraniana pueden estar precoces y muchas veces no solamente se vinculan a la corrección rápida de la hidratación. Entonces, ya desde el minuto cero, cualquier alteración neurológica que sea, que podamos sospechar, hay que estar atentos de lo que puede ser un edema cerebral. 1% es una frecuencia baja, eso es 1% de los pacientes que presentan una cetoacidosis. O sea que sí, en realidad es bastante baja, bueno, por suerte, porque es una complicación más que importante. Y, como les dije, pueden presentar mortalidad y morbilidad. Generalmente se presenta en las primeras 24 horas, o sea que es raro verlo en el segundo día de hidratación, y tiene que ver con todo esto que decíamos, con, sobre todo, pero no como exclusivo, sobre todo con la corrección rápida de la hidratación por los cambios rápidos y abruptos de la osmolaridad plasmática. Eh, por lo tanto, bueno, eso es una de las causas principales. Después hay factores de riesgo. La PCO2 muy baja, esto tiene que ver con la compensación, la función renal. Recuerden también que un paciente que, por ejemplo, tiene una función renal alterada, sobre todo en lo que tiene que ver con la azoemia, la urea también es otro participante activo de la osmolaridad plasmática. O sea que también eso puede significar un problema, además de que los pacientes pueden presentar alguna alteración renal en cuanto a no estar orinando adecuadamente, y eso constituir un problema subyacente sobreagregado. La corrección con bicarbonato, como habíamos visto, los pH bajos, bueno, ni que hablar, y los niños pequeños por esta labilidad. La labilidad, como dijimos anteriormente, los niños pequeños no solamente se da a nivel de la glicemia, sino que también se da a nivel de lo metabólico. Y en esto la osmolaridad baja y sube más rápido y más abrupto que los niños grandes, entonces es otro factor de riesgo más que le agregamos eh, a los pacientes para edema cerebral. Ahí dice tomografía, una tomografía, bueno, es evidente, en realidad siempre que el paciente esté en las condiciones para realizar una tomografía, sí o sí se requiere una de esas para certificar, si bien el diagnóstico empieza con un clínico, pero se certifica a través de la tomografía puede haber o no signos de edema cerebral incipiente. Y el tratamiento, sí, eso, bueno, eso es un capítulo aparte. Pero sí se pueden ir haciendo algunas medidas básicas, sobre todo el posicionamiento a 30 grados y la infusión de suero salino hipertónico, 5 o 10 mililitros kilo, rápidamente, en media hora, como para hacer las primeras medidas. Generalmente estos pacientes, por el deterioro y por la gravedad, terminan necesitando asistencia ventilatoria mecánica, y bueno, ahí tendremos otro tipo de problemas en lo que tiene que ver con el manejo de la PCO2, que decíamos anteriormente, que no es poca cosa. No tengo más nada. No, no tengo más nada. No sé si tiene alguna pregunta o algo, alguna duda. Bueno, bueno. La verdad que con esta lluvia se escucha bien poquito, ¿no? Cosa a tener en cuenta, hola, buenas tardes, yo soy Verónica Echevarren, médico pediatra de la unidad de cuidados intensivos del Evangelio.
Una cosa a tener en cuenta en la reposición cuando ingresa el paciente es, se hace si está en shock, se corrige el shock, pero tener en cuenta el potasio cuando vamos a iniciar la insulina, porque si hay ya de entrada hipopotasemia, podemos agravar más la hipopotasemia bueno, y agravar la situación clínica del paciente. Eso. Y bueno, y el potasio, recordar que a medida que se va corrigiendo la acidosis, el potasio va entrando en la célula y bueno, y ahí nos podemos enfrentar a hipopotasemias. Eso durante sobre todo las primeras 24 horas. Nada más, eso. Muy bien, Andrés. Gracias. Bueno, Gracias a muchas ustedes. gracias, doctor. Vamos a dar continuidad entonces con la presentación de la tarde. A ver, Bueno, ahora vamos a seguir con el tema de cuidados de enfermería. Yo voy a pasar algunas diapositivas porque ya Andrés ya habló sobre el tema buenas de... tardes, a ver, Tania. No escucho bien, no se escucha bien acá. Ahí está. Buenas tardes, Tania. Te estamos escuchando, ahí ya logramos visualizar perfectamente la PPT, así que bueno, te dejamos con la exposición. Adelante. Bueno, los cuidados de enfermería van básicamente para el paciente diabético, englobando el debut y ya los pacientes que son diabéticos que ingresan por una cetoacidosis, por una transgresión de dieta o lo que sea. Bueno, ya más o menos, ya habló Andrés la definición de los valores que se consideran cuando el paciente ingresa, ya sea por el debut o enfermedad conocida. Ya habló Andrés del tema de las hiperglicemias mayor a 2, un pH menor a 7,3, perdón, un bicarbonato menor que 15, cetonemia y cetonuria. Esto ya lo voy a pasar porque ya se habló. Y después de la sintomatología, ¿no? Que ya los pacientes cuando ingresan ya están en una descompensación que viene de hace días, de semanas. Por ejemplo, ahora tuvimos una pacientita de 8 años con un debut diabético que hace 2 semanas que empezó con poliuria, polidipsia, polifagia, adelgazamiento, y instaló un dolor abdominal, y fue cuando ingresó y ahí se le descubre que hizo un debut diabético. Estos son los síntomas que también ya Andrés habló. Yo me voy a basar ahora más bien en los cuidados de enfermería, ¿no? Cuando ingresa el paciente a la unidad. Bueno, cuando el paciente ingresa a la unidad, lo que vamos a hacer es valorar el nivel de conciencia, lúcido. Acá en las diapositivas yo hice unas modificaciones, pero como de acá no se puede abrir el pendrive, usé de mi mail, pero le faltan algunas cosas, que las voy a ir diciendo yo. Bueno, cuando ingresa el paciente se valora el nivel de conciencia, si estás lúcido por la escala de Glasgow. Lo vamos a monitorizar, control de signos vitales, ya viene con la vía oral suspendida, control de hemoglucotest. Algo que habló Andrés ya anteriormente, que el paciente necesitaría 3 accesos venosos, pero a veces como el paciente viene tan deshidratado, es muy difícil funcionarlo, tienen multifunciones porque ya vienen desde una emergencia que funcionaron previamente. Lo ideal es que el paciente se le coloque 3 vías, una exclusivamente para la insulina, otra para el plan de suero y otra para extracciones, para no estar pinchándolo cada 2 o 4 horas como requiera el paciente según su condición. Pero igual, en un mismo acceso venoso se puede pasar el plan de suero y el goteo de insulina. Según las indicaciones médicas vamos a hacer las extracciones, gasometría, cetonemia, glicemia. Al ingreso se busca examen de orina para ver si la glucosura y cetonuria en orina. Y bueno, mediante la gasometría vamos a evaluar la gravedad de la cetoacidosis del paciente. Ionograma también para evaluar la función renal. El iono para ver el tema del sodio y del potasio, y un relevo infeccioso, todo lo que ya habló Andrés. Bueno, con ese paciente vamos a tener de monitorizarlo, control estricto de diuresis,
balance hídrico cada 4 o 6 horas, ritmo diurético para ver cuánto está orinando. Y cuando empezamos con el plan de fluidoterapia, el que habló Andrés, el sistema de las 2 bolsas, que es el sistema de suero-oficio más potasio, y el glucosado al 10 más sodio y potasio, como nosotros como enfermería rotulamos las bombas donde van a pasar esos planes de suero, que diga bolsa 1, suero-oficio más iones, bolsa 2, suero glucosado más iones. Si esos 2 sueros tienen que pasar por la misma vía, no se pueden poner por separado. Y en caso de no tener otra vía para la insulina, se puede pasar en conjunto. Vamos a monitorizar el paciente con extracciones de sangre cada 4 horas, cada 2, según lo requiera el paciente. Valoración de los signos vitales, ¿no? Ver si hay síntomas de hipoglicemia o hiperglicemia y síntomas neurológicos para aquellos pacientes que ya están más comprometidos. Bueno, yo les quiero mostrar acá la planilla que nosotros usamos en CTI. Ahora se cambió, hace un tiempo teníamos otra, donde van a ver que acá ponemos la fecha, la hora de los controles, la glicemia, el control de hemoglucotest, si se saca sangre, la cetonemia, si es positiva, 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces, el goteo de insulina ponemos acá, a cuánto está pasando, y en observaciones ponemos, según el goteo de hemoglucotest, lo que Andrés habló del sistema de las 2 bolsas, según el valor del hemoglucotest, si se suben, si se baja o si se suspende momentáneamente uno de los goteos. Acá en esta parte de observaciones ponemos todo eso. Así, cada vez que hacemos los controles de hemoglucotest, también ponemos si se sube o se baja el goteo de insulina. No sé si se puede ver la planilla, si alguien tiene alguna duda o algo, quiere preguntar algo. Si no, sigo. Bueno, los cuidados de enfermería cuando se comienza con el plan de insulina intravenoso. La única insulina que se administra intravenoso es la insulina cristalina. Ya Andrés había puesto la relación de 1 a 1, yo acá puse un goteo de 25 unidades en 250 de suero fisiológico, y después se administra según el peso del paciente, o también podemos hacer un suero de 50 centímetros de suero oficio con 5 unidades. Siempre la relación va a ser 1 a 1 y el goteo depende del peso del paciente. Lo que tiene que quedar bien claro cuando nosotros preparamos la insulina se tiene que cambiar cada 6 horas el goteo. Por lo general, las nurses nos pasamos en la guardia, yo le digo a mi compañera que viene de noche, mira que a las 20 puse la insulina nueva, o sea que la compañera tiene que cambiarla a las 2 de la tarde. La compañera de la noche, la de la tarde me dice a qué hora lo cambió y yo sé que a las 6 horas tengo que cambiarlo. Cada vez que hacemos el goteo de insulina, tenemos que cebar de nuevo la tubuladura. Primero la purgamos con suero oficio y después le hacemos otra cebada con el goteo de insulina, con la insulina y el suero oficio. Porque si nosotros la cebamos ya con la insulina que tenemos preparada con el goteo, la insulina se cristaliza en la tubuladura del macro o de lo que vamos a usar. Entonces hay que hacer 2 veces la tubuladura. Si lo preparamos en una jeringa de 50, cebamos 2 veces la tubuladura que tiene 3 centímetros. Y si lo hacemos en un macrogotero que tiene 30, volvemos a cebarlo. Ahí puse lo mismo. La insulina se puede pasar con otro suero a la vez. Bueno, en cuanto a la conservación de la insulina, que a veces capaz que no queda claro, las insulinas nuevas, cuando nosotros abrimos previamente las insulinas se tienen que refrigerar entre 2 y 8 grados en la heladera. Previo a usarlo, abrimos el envase, lo dejamos a temperatura ambiente y rotulamos con fecha y turno
cuando se abrió la insulina a administrar. Y la insulina puede conservarse por 30 días a temperatura ambiente después de abierta. Nunca se debe congelar ni tener una exposición directa al calor. Siempre tenemos que ponerla en un lugar donde esté sin fuentes de calor cercanas ni que le dé el sol, ni una, que altere la insulina. Bueno, en cuanto cuando el paciente ya se le mejora su acidosis, que va a pasar a insulinas subcutánea, tomamos como el pasaje cuando desciende la cetoacidosis, glicemia en descenso, cetonemia leve, sin acidosis y bicarbonato mayores a 15.000 equivalentes. El paciente ya va a estar más hidratado, sin vómitos, se empieza a iniciar la vía oral con dieta líquida y después con régimen de diabético. Andrés dijo que cuando nosotros empezamos con la insulina subcutánea, que siempre empezamos con la NPH, se administra por primera vez la NPH y Andrés dijo que a la hora se suspende recién el goteo de insulina. Las endocrinólogas te piden que sea a las 2 horas, no a la hora de iniciado la insulina subcutánea. O sea que después que se empieza la insulina NPH, a las 2 horas, recién ahí se suspende el goteo de insulina. El plan de suero puede seguir hasta verificar si el paciente está tolerando o no la vía oral. Bueno, ahí puse una tabla de los tipos de insulina. Por lo general en la pediatría empezamos con insulina NPH y después, como rápida, se usa la Novorápida. Bueno. En cuanto al control de glicemia, nosotros tratamos en el CTI ya empezar a hacer una educación, a trabajar con los padres y los niños para que ya vayan aprendiendo cómo se realiza el control de hemoglucotés, cómo se administra la insulina, hasta que van a piso y siguen educándose hasta irse de alta, ¿no? El control de las glicemias capilares, nosotros le decimos a los papás, si están en la casa no es necesario se coloque alcohol, se puede lavar las manos más el niño. Verificar, ¿no?, que las tirillas de hemoglucotés correspondan al glucómetro. Nosotros lo que hacemos en CTI, que nosotros cuando sacamos sangre por la vía que tenemos para extracciones, no usamos la sangre que sacamos para el control de glicemia, porque descubrimos que hay una diferencia entre la capilar y la que nosotros le sacamos por vía, hay una diferencia. La de vía da más alterado y por punción es diferente. Entonces nosotros cada 1 hora o cada 2 horas pinchamos a los niños para hacerle el control de glicemia. Siempre hay que tener cuidado, siempre decimos que se van rotando los dedos. Los 2 dedos que no se funcionan nunca, que son los de la aprensión, el pulgar y el índice. Y después se pueden usar los otros 3 restantes. No se funciona nunca sobre el pulpejo, siempre sobre el costadito de los deditos. Y siempre decimos, bueno, si te pincharon el más chiquito, seguimos con el otro, para que ya vayan viendo, para no pinchar siempre el mismo dedo. ¿Ah? Hacemos el control de hemoglucotés, verificamos el valor, registramos en la planilla y en la historia clínica, en la planilla que yo les mostré, y bueno, avisamos al médico el valor del hemoglucotés de control. Después, cuando pasamos a la administración de insulina subcutánea, también nosotros en el CTI ya tratamos de tener siempre preparadas para empezar a administrar el NPH con la lapicera, que la aguja es más pequeña, que darles con las jeringas de insulina, así como empezar con la rápida para los, ay, no me sale. Para los ajustes usamos la Novorapid, que también ya viene la jeringa. Entonces ya les
les explicamos al padre sobre el uso de las lapiceras y los cuidados que tienen que tener. Bueno, vamos a preparar el alcohol, pasamos la torundita, ¿no? Como todos saben, elegimos la zona de punción, siempre de las zonas de punción, les decimos a los papás, les mostramos que a los bracitos es la zona que es del deltoides, que es de una acción un poco más lenta. La zona que tiene mejor absorción rápida es el abdomen. Los deltoides, después le siguen los muslos, ¿no? Cuando vamos a usar una lapicera de insulina por primera vez, le colocamos la agujita, lo que explicamos es que hay que cebar primero. Cada vez que cambiamos la agujita o empezamos un cartucho, siempre hay que cebar la aguja con un poco de insulina, porque si nosotros le ponemos las unidades que el paciente requiere sin haberle cebado la agujita, ahí nos queda un espacio muerto y no le vamos a administrar la dosis que le corresponde al niño, ¿no? Si tenemos que administrar primero la insulina, la NPH, previo a las comidas, que por lo general tienen predesayuno, y ahora se ha cambiado, ya no es más pre-cena, ahora los endocrinólogos están pidiendo que se administre la insulina NPH después de la cena, entre las 22 y las 23 horas. Si vamos a administrar la insulina NPH, en la lapicera, o ya sea si tenemos el cartucho y se lo vamos a dar con una jeringa, tenemos que homogenizar la mezcla, porque siempre queda como toda la parte blanca hacia abajo y queda transparente. Entonces siempre le decimos a los padres, o la forma de rotar la lapicera sobre las manos, va a ser un movimiento suave, no batir, para que la insulina se homogenice y se administra y se administra después. Bueno, se van a cargar las unidades indicadas y se va a seleccionar el sitio de punción. Siempre les especificamos que hay que seguir un sentido horario, como las agujas del reloj, para administrar y cambiar los sitios de punción, para no provocar una lipodistrofia, que la insulina se encapsula y esos pueden formar tipo abscesos, y en realidad a lo que se encapsula el cuerpo no va a absorber la insulina que se le tiene que administrar al paciente. Se limpia la zona con alcohol, espera que se evapore, se realice un pliegue, según necesidad. Siempre, por lo general, los niños que vienen son flaquitos, chiquitos, no tienen mucha masa muscular, se hace un plieguecito, se agarra la lapicera a 90 grados y se punciona. Siempre les explicamos que después que haga el clic la lapicera, tenemos que contar por lo menos hasta 6 y recién ahí retirar. Hacemos el pliegue, funcionamos, administramos la insulina, soltamos el pliegue, contamos hasta 6, porque si los papás a veces se ponen nerviosos, funcionan y retiran enseguida. Y ahí, cuando nosotros retiramos enseguida y si no esperamos, podemos perder insulina, y al final el niño tampoco va a recibir la dosis adecuada. Y le decimos a los papás que si pasa eso, no le pueden administrar de nuevo la dosis indicada, porque en realidad no se sabe cuánto se administró. ¿Ah? Soltamos el plieguecito, contamos, ponemos la torundita seca y no se masajea la zona. Registramos en la planilla de controles y en la historia clínica lo que nosotros administramos. Ahí puse unos dibujitos de las zonas de punción, de mejor absorción, es como les decía, en el abdomen. Después, la que le sigue en absorción en tiempo, que es rápido, es en el deltoide. Más lentas, los muslos, y la parte glútea atrás. Ahí hay una especificación de cómo hacer el pliegue para administrar la insulina. Acá el dibujito tiene una jeringa. A veces en el CTI se empiezan por las jeringas, pero tratamos siempre ya de tener las lapiceras para que sea menos doloroso, porque la aguja de la insulina y la de la lapicera es diferente. Sí, es menos cruento, y después siempre les especificamos. Por lo general acá tenemos las de
5 milímetros y ellos pueden conseguir la de 3, que es muy chiquita y ni sienten el dolor, y después los niños, si son grandes, ya pueden, que ellos empiezan a administrarse en la zona que se administran los niños por lo general, que es en el abdomen o en los muslos, ¿no? Es la zona donde tienen mejor acceso. Bueno, ahí puse una planilla, hay como unas planillitas, como unos cartoncitos donde tienen numeritos para ir rotando los sitios de punción y no provocar eso, la lipodistrofia, y no estar funcionando siempre. Desde STI tratamos de empezar con esa educación. Acá no hay educadoras de pacientes diabéticos. En el americano creo que hay una enfermera que se dedica a eso, y los pacientes de GOSEN tienen la asesoría de esa enfermera. Sí, sabía. Sí, sí, cuando había el grupo, cuando estaba Lilian Martin, venía la enfermera de policlínica, les explicaba bolsitos con folletos y con todo. Bueno, eso ahora se perdió. Y bueno, entonces tratamos de empezar la educación ya desde el CTI, ya que los padres se vayan realizando los hemoglucotest, vayan administrando la insulina y se siguen entrenando en piso. Y después, durante los controles, cuando van a la parte de policlínica, por la nutricionista, que ahora, y hay enfermería. Y hay enfermería también, con el tema del entrenamiento. Bueno, no sé si alguien quiere más decir alguna pregunta o alguna duda. Si no, sigue Alison. Por aquí. Muy linda presentación. Muy linda. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablar ahí la camarita. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alison Scriqui, soy nutricionista acá en el hospital. Seguro muchos me conocen, otros no. Pero bueno, me invitaron a participar en esta linda charla y masterclass. Y bueno, y yo voy a hablar un poco de lo que es el tratamiento nutricional en paciente pediátrico que ingresa con una cetoacidosis diabética, ¿no? Yo dividí como en 3 partes la charla. Primero con la restitución de la vía oral, cuando el paciente ya está en condiciones de retomar la vía oral. Luego lo que es la progresión y la planificación de la alimentación durante la internación. Y después vamos a ver que también después ya se van con un plan nutricional al momento del alta, ¿no? Y por último, dar una breve introducción de lo que es el conteo de carbohidratos. Alison, disculpa, pero Sí. van a tener que cerrar porque lo que estamos viendo es la pantalla de la presentación de Tania. Ah, perdón. Cierren la presentación esa y tienen Tengo que que cerrar. ahora poner vuelta a compartir Y ahora, a ver ahí. ¿Ahora sí? Está cargando. Restitución de la vía oral, progresión. Perfecto. Ahí está, muchas gracias. Sí. Ahí está, bien. Bueno, entonces como les decía, dependiendo de cuando el paciente ya esté en condiciones de retomar la vía oral, durante las primeras horas va a depender siempre de la prescripción médica y del estado del paciente, y también si está con náuseas, si está con apetito, sin apetito, ¿tá? Primero se van a comenzar con líquidos, puede ser agua, que por lo general siempre se empieza con agua. Después pueden ser, dentro de esa indicación, jugos de fruta sin azúcar, gelatina sin azúcar o caldos. Y luego se va progresando hasta una dieta de salud de diabético y teniendo en cuenta los antecedentes personales, por ejemplo, de enfermedad celíaca
que han habido algunos pacientes, yo conocí uno hace unos meses, quizás se acuerden, quienes hayan trabajado bueno, en pediatría o en CTI, que el paciente era celíaco, y bueno, y debutó con diabetes, y bueno, el plan de alimentación era teniendo en cuenta su otra patología también. Durante la hospitalización, la planificación de las comidas del paciente es un trabajo en conjunto entre la licenciada en nutrición de hospitalización, que en principio va a ser dentro del CTI, más la licenciada en nutrición de la unidad de diabetes, que puede ser de pediatría o de adultos, que es como un refuerzo al trabajo de la otra nutricionista, quien, si es un paciente nuestro de Hospital Evangélico, seguirá el seguimiento a largo plazo, y en otros casos puede ser, por ejemplo, me ha tocado trabajar con nutricionistas de COSEM, que eran pacientes de COSEM que como que nosotros iniciábamos la educación y ellas después continuaban el tratamiento al momento del alta. Es importante tener en cuenta el horario del servicio de las comidas en la institución, y esto quería como tener que más o menos a veces nos pasa, que los horarios del hospital son diferentes por lo general muchas veces, o algunos tiempos de comida, a los hábitos de la familia, del niño, niña o el adolescente. Entonces a veces puede ser que nosotros tengamos que ajustar algún horario del servicio de esas comidas, o a lo mejor, no sé, servir en vez de la merienda a las 4, a las 5, correr la cena, o a veces puede ser indicación médica específica, que a veces más cuando viene endocrinóloga puede ser, que especifica los horarios de las comidas, que puede ser por ajustes de la insulina también, y como decía Tania, que a veces esa NPH que se da a última hora, ahí se puede necesitar correr algún horario de alguna colación nocturna. ¿Ah? En el caso de que a veces nosotros pactemos con el adulto responsable que esté con el niño o la niña en ese momento, y que, no sé, hay muchos ejemplos, o que se durmió y no almorzó, o se puede dejar el almuerzo más tarde, por ejemplo, hacemos los cambios, pero siempre coordinamos con el equipo, avisamos al médico, avisamos a enfermería, para que estemos todos al tanto de ese cambio. Bien. Con respecto a eso también, porque a veces puede ser que cuando los controles sean precomidas, y nosotros corrimos el horario del servicio del almuerzo, por ejemplo, y no avisamos, se va a controlar y ajustar en función a ese horario, pero va a comer más tarde. Entonces esto tenemos que coordinar. Bien, la importancia del tratamiento nutricional en diabetes tipo 1 en niños y adolescentes. Tener en cuenta que el plan nutricional es individualizado y es un componente esencial dentro de lo que es el tratamiento de la diabetes. El objetivo que tiene es el control glucémico y cubrir los requerimientos nutricionales según la etapa del crecimiento, si es niño o adolescente. Incluye una educación integral sobre nutrición en el momento del diagnóstico, priorizando los conceptos más importantes y dependiendo de la evolución. Porque si bien venimos con todo la familia, ¿no? Viene con todo lo que es la carga primero del diagnóstico, después de lo que es el tratamiento con la insulina, todo lo que se tiene que tener en cuenta, que se tiene que pinchar el niño varias veces en el día para controlar y para dar la insulina. A su vez le sumamos la otra carga, que es la alimentación, entonces como que es mucha información. Entonces al principio damos conceptos generales más importantes, y después se va trabajando mientras que está en CTI o cuando pasa a piso o a sala, y es una educación que sigue continua hasta después del momento del alta en policlínica y para toda la vida también, ¿no? Se deben considerar preferencias alimentarias, hábitos familiares, necesidades
nutricionales, religiosas, culturales, las finanzas, los horarios de la familia, del niño en la escuela o en el liceo, la actividad física y las habilidades del niño, la niña o el adolescente y su familia en lo que es conocimientos de aritmética, alfabetización, autogestión, para saber de qué manera ir trabajando la educación en el tratamiento. Bueno, un poquito aquí hacen una introducción de lo que es el conteo de carbohidratos. Es una herramienta más dentro del tratamiento de la diabetes. Me hago como un paréntesis. Esto nunca lo empezamos a hacer si nosotros nos ubicamos en lo que es el paciente que ingresó a CTI con cetoacidosis diabética, que se hizo todo el tratamiento y se empieza con la restitución de la vía oral, la educación. No es un momento donde se empieza a enseñar el conteo de carbohidratos. Esto se hace mucho más adelante, pero ahora el objetivo era que hablarles un poco, contarles un poco de en qué consiste. Es la estrategia nutricional recomendada, cuyo objetivo es lograr perfiles glucémicos cercanos al ideal y glucemias postprandiales óptimas. Para un buen control glucémico es necesario saber de qué alimentos provienen los hidratos de carbono, ya que este es el principal nutriente que aumenta la glucemia. Para empezar a enseñar conteo de carbohidratos hay ciertos requisitos, ¿no? Lo principal es la motivación para mejorar el tratamiento. O sea que el adulto responsable o el niño o el adolescente estén motivados, que quieran aprender esta técnica, ¿tá? Hay que adaptar la enseñanza a las características de los destinatarios, respetar los hábitos para lograr la adherencia, buscar nuevos modos de enseñar, ¿ah? Y por otro lado requiere también que la persona o el adulto responsable, si es un niño chico, realice y registre el automonitoreo continuo y también lleve un registro de las comidas diarias, ¿ah? Se debe familiarizar con el uso de las medidas caseras, los gramos, las unidades, y cuántas galletas, en qué medidas pesar los alimentos, y leer las etiquetas de los alimentos, de los paquetes, ¿tá? Para ir sabiendo cómo empezar el conteo. Por otro lado, requiere una capacidad para realizar cuentas simples. Si yo sé cuánto tengo que sumar, cuántos hidratos de carbono tiene determinada preparación o porción, o en un tiempo de comida, hay que saber hacer las cuentas, porque eso está relacionado con la insulina que va a recibir en ese momento, la insulina rápida. También debe haber una capacidad de análisis de la persona sobre su accionar, para saber si él mismo, saber si está haciendo las cosas bien y si está entendiendo, porque también esto exige una educación continua y requiere de un reentrenamiento, porque a veces puede haber dudas, a veces puede ver, a mí me ha pasado, lo veo más en pacientes adultos, ¿no? Que hacen el conteo, pero en algo le erran o tienen hiperglicemias o hipoglicemias porque hay un mal conteo y cálculo de la insulina administrarse, ¿ah? Bueno, el objetivo del conteo es que la persona pueda reconocer y contabilizar los hidratos de carbono que consume durante el día, ¿tá? Hay diferentes métodos, por ejemplo, utilizar el método de intercambios de alimentos, las porciones o las raciones de alimentos, ¿tá? A su vez, eso hay que relacionarlo con la dosis de insulina rápida que requiere previo a la ingesta, y tener en cuenta la actividad física, si hace o no, si va a ser luego de esa ingesta también. Y del automonitoreo que tenga del valor de hemoglucotes previo a esa ingesta. La cantidad de carbohidratos en los alimentos se mide en gramos, pero para contar los gramos de carbohidratos de los alimentos, primero hay que saber qué alimentos tienen carbohidratos y cuáles no, o sea, cuáles son los principales que vamos a usar para el conteo. Aquí tenemos
una listita. Estos son principalmente los alimentos que tenemos en cuenta para el conteo, y unos van a tener por porción o por grupos de intercambio más o menos hidratos de carbono. Como alimentos prohibidos, uno puede decir o no decir en el momento, capaz como a grandes rasgos puede decir azúcar no, pero también por otro lado después hay que enseñar que si hay una hipoglicemia, el azúcar va a ser lo primero que nos va a ayudar para salir de esa hipoglicemia, ¿verdad? Pero también a su vez enseñar cuánta cantidad hay que dar de azúcar en ese momento para no hacer una hiperglicemia, y saber también que debe ser, puede ser azúcar o un jugo de fruta que tenga azúcar para salir rápidamente de esa hipoglicemia, y después controlar y corregir si es necesario y comer algo que esté dentro de la dieta del paciente. Después, por otro lado, alimentos que no aportan hidratos de carbono, entonces que no hay que contarlos en la preparación o en el tiempo de comida, ¿tá? Que algunos, según en qué preparación estén, en algún momento puede incidir en el aumento de la glicemia, pero acá no se tiene en cuenta. Después, materiales educativos que contamos para enseñar a contar carbohidratos. El primero es una guía de Roche que yo la conocí hace poco en un curso que fui de la Sociedad de Diabetología y Nutrición, que está en internet y se puede descargar gratis. Es de Roche y tiene desde una porción de una manzana, cuántos hidratos de carbono tiene, hasta un plato de espaguetis con salsa boloñesa. Está buenísimo. Son como 140 páginas, pero está bueno porque es gratis, lo podemos usar nosotros y también mismo los pacientes y los papás, la familia, para asesorarse. El segundo es un material que quizás algunos conozcan, que es un material que también utilizamos en policlínica, tanto de adultos como de niños, y tiene por grupos de intercambio, por grupos de alimentos, cuántos hidratos de carbono aporta una porción. El tercero es una guía práctica que yo elaboré hace unos años con unas colegas en un curso, lo hicimos de modo casero, y es el que usamos en policlínica, en unidad de niños y de adultos, y en internación también se puede usar. Acá tenemos en cuenta que el ratio de carbohidratos es que una unidad de insulina metaboliza 15 gramos, aunque a veces hay en niños que puede ser cada 10 gramos. Entonces son ejemplos de porciones de alimentos que tenemos como para enseñar, educar, o por lo menos tener en cuenta que sepa qué tamaño tiene que ser la manzana, la banana, como puede ser una rebanada de pan o dos, y sabiendo la cantidad que aporta, porque también en esto no me quiero olvidar que nosotros siempre para planificar la alimentación tenemos en cuenta el requerimiento nutricional, en base a ese requerimiento nutricional, el requerimiento de hidratos de carbono, y eso después es lo que vamos a fraccionar en el día y distribuir los hidratos de carbono por tiempo de comida, o sea, traducido al plato de comida con postre. Y acá, por ejemplo, tenemos verduras y del grupo de los cereales. Mucha gente, a veces pasa más en adultos, que no comen remolacha porque tiene mucho azúcar. Yo después les muestro que tienen la misma cantidad que una zanahoria. Se puede. O mismo a los niños, que a veces a algunos niños rara vez les gusta, y cuando hacemos educación les enseñamos que sí pueden comer. Y esto, por ejemplo, las porciones de pasta o de papa, para tener ejemplos, nada más. Bueno, espero, no sé si fue muy rápido, si fui clara, si tienen preguntas, encantada.
Bueno, muchas gracias. Bueno, Yo creo que fue muy clara, pusiste el acelerador, pero estuvo clarísimo todo. ay, bueno, Estuvo muy perdón. bueno, no, lo que estuvo muy bueno es esto de mostrar justamente, ¿no? Que Esto, sí. representan los alimentos, ¿no? Los ejemplos de las porciones y demás, eso. Sí. Por eso también, digo, esto es como en una segunda etapa más adelante, cuando, por ejemplo, los papás ya tienen un buen manejo de lo que es el tratamiento de la insulina, los horarios, y ya está en la escuela, o sea, como incorporarlo después a su vida diaria es una manera de facilitarle el tratamiento, pero te lleva a una educación continua Sí, porque también. tenés niños que no comen Claro, verduras, sí, nunca sí. vieron una lechuga en su vida y es re Exacto, difícil para ellos. exacto. Y a veces también pasa, por ejemplo, eso se ve que sí puse el acelerador y me olvidé, No, que cuando en la internación, a veces en las primeras horas o en los primeros días, nosotros hacemos un cálculo de, bueno, más o menos cuánto tiene que comer o la porción, cómo tiene que hacer de acuerdo a la edad o lo que hablemos con los papás de lo que comen. Y a veces se calcula una cantidad, se ajusta la insulina por el valor de homoglucotés previo y después por algo el niño no come. Entonces ahí genera como todo un desfasaje, y ahí hay que ver si puede hacer una hipoglicemia, si corregimos, o no sé, con suero Sí, glucoficio. sí, por lo general cuando hacemos los ajustes de la Novo Rápida en los niños, tratamos de que ya la cena esté al lado del paciente, porque como tiene una acción rápida que empieza a actuar a los 15 minutos, tiene que empezar a cenar en ese lapso. Entonces también ya queda todo pautado con la nutricionista del sector, a qué hora, ya sabemos cuándo traer la bandeja, le hacemos las insulinas. Digo, le podemos hacer la insulina en EPH primero y después cuando venga la cena le podemos hacer la cristalina, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener la bandeja de comida en el momento que hacemos el ajuste, ¿no? Para evitar complicaciones o que te haga una hipoglicemia y no tenemos. Y otra cosa que siempre les pedimos, que yo me olvidé, es que siempre tenemos unos sobrecitos de azúcar en la unidad del paciente por si llega a ser una hipoglicemia. Son 2 cucharitas de té en un poquito de agua para que lo tome, en caso de hipoglicemia se le hace control de nuevo y bueno, después se ve si sigue en hipoglicemia, como dijo Andrés, se le hace a veces un push de suero glucosado al 10 para subir esa glicemia, porque también pasa que el niño te hace la hipoglicemia en tu cara y lo ves cuando se va desvaneciendo. Sí, sí. Y aparte también que a lo mejor no comió y se le ofrece o pide, la madre pide que se le dé algo, no sé, por ejemplo, un helado, que a veces como lo típico mismo, nosotros a veces como para mimarlo o para estimularlo que coma algo, Negociamos con el helado. negociamos con el helado, pero tener en cuenta que la porción de helado nuestro de hidratos de carbono aporta 6 gramos. Entonces, en ese momento, si el niño ya empezó a bajar la glicemia, no va a ayudar en el aporte para subir la glicemia porque es poquito. Entonces, ahí sí, igual capaz que hay que usar otro método, tener también siempre una mermelada o los sobrecitos de azúcar para compensar. muy bien, son como los tips. Sí, en realidad lo que está bueno, yo en primer lugar les felicito a todos los exponentes. Está muy bueno esta presentación y esta forma de ver el paciente, porque bueno, el paciente es asistido por todo un equipo, ¿no? Y cada uno desde su lugar tiene que hacer los aportes pertinentes para algo que realmente afecta no solo la vida del niño, sino de la familia, en este caso. Entonces, todas las miradas suman y lo importante es, bueno, desde ese lugar ir generando, bueno, ese cambio, esa adaptación a este cambio que tiene que sufrir la familia, digamos, a partir de ese momento, y que empieza ya desde el cuidado que le brindamos en un área crítica, bueno, al alta y a que retome su vida en domicilio.
¿no? Y que es para toda la vida también, entonces es eso también. No, y últimamente la población ha aumentado una cantidad, los niños con debut diabético. Hemos tenido Es unos cuantos. importantísima la población de niños diabéticos que tenemos en el hospital. Sí. En Ya el sea hospital paciente y nuestro, en el Uruguay, ¿no? De hecho, bueno, también a nivel mundial, No, Sí, por sí, supuesto, obvio, también. pero te digo, no es lo que es tenemos una de las nosotros. patologías que afectan realmente todo el endotelio, o sea que estos pacientes después van a ir, pueden llegar a tener otro tipo de complicaciones más precozmente, ¿no? Entonces es importante, bueno, el accionar de cada uno. Sí, porque cada vez son cada vez más chicos. Más chicos. Hemos tenido de 13 meses, 3 años, 4, 6, y ahí es más difícil. Exacto. Bueno, muy bien. Bueno, si no hay preguntas, les agradecemos a los exponentes. Fundamental trabajar en equipo, Sí. dice Alessandra, por supuesto. Por Siempre, supuesto, por siempre. supuesto. Siempre tenemos un buen equipo con las nutricionistas y el equipo de enfermería, siempre Sí, estamos- se trabaja muy bien. Y es fundamental en este tipo de pacientes, ¿no? Sí, por supuesto, también. Y siempre también que el paciente es el pequeño, pero los padres también necesitan una No, y la contención. importancia para los padres, ¿no? Porque, Sí, por sí. ejemplo, la chiquita de ayer, la madre me dice, lo estoy tratando de procesar, es muy difícil sí. todo el cambio, ¿no? Sí, sí, sí. Ya solo lo que puede influir para el papá, el tener que pincharlo, nada más, ¿no? Claro. Eso nomás ya creo que eso ya es como lo más difícil, me parece, de Sí, procesar pero todo. eso lo tiene que ir procesando, sí, porque sí, cuanto sí. más Sí, rápido sí. mejor, y el entrenamiento va desde el ingreso, desde que ingresa a CTI, se empieza a entrenar a los padres y después se continúa en piso, ¿no? Sí. Ahí Y preguntan buscar todos los apoyos, ¿no? Si necesitamos ante esta situación, sin duda, unificar, bueno, los criterios de comunicación, qué le comunicamos a la madre, a los padres, al niño, y trabajar también con el apoyo psicológico. Eso, ahí alguien preguntaba allí. Sin duda es de relevancia este aspecto. Buscar Participar. las estrategias, ¿no? Porque a veces no solo hay que buscar el apoyo psicológico, sino también, bueno, trabajar con el asistente social, pero la importancia de que, bueno, de que cada integrante del equipo desde su lugar da su visión y su granito de arena para justamente darle lo mejor al usuario. Exacto. Muy bien, bueno, entonces les agradecemos. Gracias. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias.